Hola, buen día amigos. Aquí les traigo otro nuevo video. Esta es la posición de un short que coloqué anoche. Y uno de mis seguidores me comentó que él tenía 1000 de Elo y que quería subir su nivel. Entonces yo voy a aprovechar este ejemplo para darle algunos tips para él, para que mejore. Casualmente anoche coloqué este short y voy a dar el resultado ahorita. Pero aparte de dar el resultado voy a ir explicando el porqué de la técnica, el porqué de los errores, porque eso nos va a permitir subir nuestro nivel. Eso es muy importante. El estudio de la apertura es muy importante, el medio juego es muy importante y el final es muy importante. Son tres etapas de una partida que uno tiene que tratar de dominar, no a la perfección, pero sí lo mejor posible. Y en la medida que vamos practicando, vamos a ir mejorando. Eso es así. Uno estudia una apertura, una variante y la practica. La lleva a la práctica en una partida, en una página de chess.com, donde ustedes quieran con un amigo, en un torneo y la practica. Como el método científico, ensayo y error, hay que hacerlo. Entonces voy a ir explicando el resultado del problema y a la vez va a servir para poder eh, ver nuestras fallas. Voy a verificar la posición, a ver si está correcta. Ok. Este es un ejemplo sencillo, pero que sirve mucho para eso, para estudiar las posiciones de apertura. Porque a veces perdemos en una apertura. Ok. En esta posición, la última jugada del negro fue de caballo C6 a E7. Y en el problema que planteé, esta la posición que puse en el short. ¿Será conveniente comerse el peón? Esa fue la pregunta en el problema. Vean a ver ustedes si es conveniente comerse el peón. Un peón de ventaja en una apertura es mucha ventaja, porque al final es que se va a notar la ventaja, manteniéndola. Si no hay que confiarse, pero si un peón de ventaja es mucha ventaja. Entonces aquí está el análisis, que es la etapa que uno tiene que hacer antes de mover una pieza, analizar. ¿Por qué el contrario me está regalando un peón? ¿Por qué el contrario me está regalando una pieza? ¿Por qué el contrario se dejó aislada una dama o otra pieza menor? ¿Por qué el contrario no se enrocó? Todo eso hay que verlo, estudiarlo antes de hacer un movimiento. Que en el ajedrez cada movimiento tiene que ser estudiado. En la medida que apliquemos ese conocimiento, esa técnica de analizar, entonces nuestro juego va a mejorar. Tú puedes jugar 1000 partidas, 2000 partidas, pero si no aplicas las técnicas, tu nivel no va a mejorar. Entonces hay que hacer ese procedimiento. Estudiar el análisis de las diferentes variantes de acuerdo al movimiento que haga el contrario, de acuerdo a la apertura que estés practicando o estudiando. Ok, entonces esa es la gran pregunta. ¿Qué pasa si se come el peón? Caballo por E5. ¿Qué jugaría el negro en esa posición? El negro en esa posición se basó en que hay dos piezas que están desarrolladas, pero están expuestas a un ataque. ¿Y cómo crear un ataque ahí, un contrajuego del negro? Esto se llama dos piezas en el aire, porque no están protegidas.
pesar de que el negro no tiene suficiente desarrollo, esa fue la idea, la celada. ¿Dónde está la trampa allí? En C6. Al tener dos piezas lineales que están indefensas, que están en el aire, ahí se crea la trampa. Por eso el negro regala el peón y el blanco cayó en la trampa. Caballo por E5, C6. ¿Cuál es la idea esa? Dar un jaque. Entonces el blanco quiso corregir el error, pero ya era muy tarde. Hubo caballo C4. Amenaza, mate. Pero por tener dos piezas en el aire, conllevó a eso. ¿Qué hizo el negro? Caballo G6, libera la diagonal, protege el mate. Y todavía está esta pieza amenazada. El blanco jugó alfil A4 y el negro sencillamente B5 y pierde la pieza. Y por consiguiente va a perder la partida. Una pieza en una apertura, si mantiene la presión, pues es perder la partida. A veces se puede remontar, pero todo depende de cómo vaya a jugar uno. Si uno tiene que mantener la presión en el juego. ¿Lo vieron? Todo por comerse un peón. Entonces es importante, antes de hacer un movimiento, analizar por qué no están dando ese peón, por qué no están regalando la pieza o X. ¿Cuál era la jugada correcta aquí del blanco? Sencillamente enrocarse. Ahora sí puede comerse la pieza. Ya el rey no está expuesto. ¿Ven la diferencia? Entonces, hay que saber cuándo se puede comer las piezas. No comerlas por comerlas, ni cambiar las piezas por cambiarlas, y menos en una apertura. Ya con esta jugada, el blanco está mejor. Tiene mejor desarrollo, tiene mejor espacio en el tablero de sus piezas. ¿Ah? Porque ya el negro tendría que proteger el peón, abrir la diagonal, y ya el blanco tiene una pieza desarrollada, otra pieza desarrollada y un alfil con su diagonal abierta y ya está enrolado. Posicionalmente está mejor el blanco. Y el negro está en falta de desarrollo. Entonces, ahí es donde está la ventaja del blanco. En haberse enrocado, mantiene el desarrollo y no lanzar un ataque prematuramente. Por eso, esos temas son muy importantes. Y ahí es donde está, donde uno mejora el nivel de juego. No jugar 1000 partidas, 2000 partidas y seguir jugando igual. No, sino jugar 1000 partidas y haber aprendido algo. ¿Cómo se aprende? Manejando las técnicas. Ya sabe que cuando uno plantea la apertura que uno quiera plantear, hay que tener un buen desarrollo. Un buen desarrollo es sacar las piezas armónicamente en posiciones estratégicas, moverlas una sola vez, es no posible, a menos que sea obligado, y concretar el enroque. Eso es válido para cualquier apertura y en cualquier nivel de cualquier jugador. Ese es un concepto que hay que aplicar. A veces hay jugadores que se lanzan al ataque y no tienen suficiente material y les pasa eso. ¿Qué les pasa? Cuando comió aquí, ¿qué les pasa cuando crearon la doble debilidad? ¿Por qué? Porque dejaron dos piezas aisladas en el aire.
sin defensa. Ya al haber jugado esta, ya las dos piezas están con el jaque, están expuestas. Como dijimos, no vale esta porque te van a dar jaque y amenaza las dos. Ataque doble. Bien, el tema ataque doble en plena apertura. Caballo C3, protege una pero pierde la otra. En plena apertura eso es garrafal, eso es perder la partida prácticamente. Entonces, eso es importantísimo. Ahí donde está el nivel de juego que va adquiriendo uno. No comerse todo lo que le dan a uno, sino manejar el concepto. ¿Cuál es el concepto? Plantear la apertura, manejar una buena estructura de peones, no perder tiempos y enrocarse lo más rápido posible antes de lanzar un ataque al contrario. Eso es básico en cualquier apertura para cualquier jugador de ajedrez en el nivel que tenga. Manejando esos conceptos, estoy seguro que cualquier jugador va a subir de nivel gradualmente. Eso es súper importante. Ahora, hay aperturas que son más agresivas, como los gambitos, gambito de dama, gambito de rey, específicamente el gambito de rey, que desde el principio lanzan un ataque. Pero esos son aperturas muy agresivas donde hay que tener mucho análisis para poder soportar ese tipo de gambitos. Que más adelante iré colocando, voy a colocar ese tipo de gambito, gambito de rey, gambito de dama aceptado o rehusado, eso. O cualquier otro, por poner un ejemplo nada más. Entonces es importante, ¿cuál es la técnica? Manejar esa técnica, no comerse todo lo que le dan a uno. Entonces ahí está el resultado del short y una pequeña explicación de una apertura, qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Entonces, un concepto, no dejar piezas en el aire. Cuando tú te comes esto y quedan las dos piezas lineales, tienes dos piezas en el aire, porque no tienen un soporte. Esta no puede tener soporte, pero no las dos a la vez. Por eso el negro jugó acá, para crear las dos piezas en el aire. Porque ya el negro lo visualizó, por eso puso la trampa y el blanco cayó. Y eso es muy fácil de caer. Y en plena apertura, un peón es mucha tentación. Pero creó dos piezas en el aire. Acuérdense ese concepto. Entonces hay que aplicar las cosas conceptuales. No estudiar tanta apertura y no manejar los conceptos. No lanzar ataques prematuros sin resguardar el rey. Eso es una técnica. Hay que resguardar primero el rey, desarrollar bien las piezas que tienen su posición estratégica. Como dijimos en el ejemplo, que la jugada correcta quiera enrocarse, proteges tu rey y mantienes un buen desarrollo. De modo que ya no vas a caer en esa tentación. Ahora el negro sí tiene que empezar a proteger y a desarrollarse. Pero ya tú tienes la posición bien estructurada. Mantienes tu estructura de peones correcta y mantienes tu desarrollo. Y tus tiempos. Y los tiempos son muy importantes, manejar los tiempos. Y más si se está jugando con blancas. Otro concepto, manejar los tiempos, no perder tiempos. Entonces, manteniendo esos conceptos, aplicándolos, cada partida hay que hacerlo. Y verás que van a mejorar cualquier persona. Y esto es válido para cualquier nivel de jugador, que a veces lo obviamos y caemos en la tentación de comernos los regalos. Entonces,
Esa es la parte más importante de la parte conceptual. Manejar las técnicas y los conceptos. Que si el peón aislado, el peón doblado, la extracción del rey, la doble debilidad y muchas. Que voy poco a poco, cuando tengo un ejemplo, en el ejemplo lo voy a plantear. ¿Por qué? Porque está la idea colocada allí, como en este. Un peón gratis que provocó un doble debilidad. Entonces eso es importante. Ahí es donde vamos a mejorar. Ahí es donde va a subir nuestro nivel. No es el elo, sino nuestro nivel. Cuando suba nuestro nivel, nuestro elo va a subir. ¿Por qué? Porque vamos a ganar más partidas. Pero entonces tenemos que enfocarnos en la técnica. Aplicar las técnicas. Así no te conozcan muchas aperturas. Así te conozcan nada más una sola apertura. Pero si tú manejas bien las técnicas, tu nivel va a subir automáticamente. ¿Por qué? Porque estás aplicando el concepto del ajedrez. Manejar bien las técnicas. Y mantenerlos siempre presentes los conceptos en cada movimiento, en cada jugada que hace un contrario, y tú tienes que mantener ese concepto. No desviaste de eso, porque eso es lo que te va a ayudar a mejorar el nivel. La parte conceptual, la técnica. Porque eso va a evitar de que cometas menos errores. Y al cometer menos errores, tu juego va a ir subiendo, tu nivel va a subir lógicamente. Y si tu nivel sube, entonces tú cuando juegues una partida vas a mejorar y vas a ganar más partidas. Y entonces tu elo va a subir automáticamente. Entonces, ¿qué hay que preocuparse? En manejar bien los conceptos, las técnicas, y eso es lo que nos va a ayudar a mejorar. Que siempre nos pasa, se nos olvida o no nos acordamos un momento y cometemos el error. Nos comemos lo que no tenemos que comernos y no movemos varias piezas en una apertura. Otro error. Hay que tratar de desarrollar la apertura correctamente o lo mejor posible. A veces nos toca mover una pieza varias veces porque estamos obligados, no queda más remedio. Pero eso no va a pasar, ¿por qué? Porque no manejamos bien la técnica. Entonces, manejar bien la técnica es manejar bien los tiempos. Eso es importante. Entonces, esto es un deporte en el cual se requiere pensar, analizar. Entonces, eso es la gran diferencia entre otros deportes. Hay deportes que son de fuerza física, ¿no? Este es un deporte de razonamiento, de lógica, de estrategia, de crear. Hay que crear. Mientras uno sea más creativo, pues nuestro nivel va a subir inmediatamente. Por eso es que hay jugadores que tienen una apertura y crean una novedad. Una novedad es algo que se tomaba a veces como mala y resulta ser que ahora hoy en día es buena. Porque no está muy estudiada. Hoy los grandes maestros como Carlsen ahora juegan de otro estilo. ¿Por qué? Porque ya las otras aperturas, las otras variantes están tan analizadas que entonces tienen que buscar en base a su experiencia como grandes jugadores de ajedrez que son, ¿qué hacen ellos? Ya dice, bueno, ya sé muchas aperturas, pero tengo que mejorar las técnicas. Entonces van creando jugadas nuevas. Eso se va planteando en el medio juego. No tanto en la apertura, porque la apertura siempre tiene una estructura específica, que ya está muy estudiada, pero manteniendo los conceptos en el medio juego empiezan a crear novedades, y ahí es donde está la diferencia entre un jugador y otro. Vas creando novedades en cada apertura. Normalmente los 15 primeros movimientos son normales en la apertura. Me explico, son obligatorios. ¿Por qué? Porque están tan estudiados que esa es la mejor forma de llevarlos.
y cada apertura tiene sus variantes. Hay unas que son más fuertes y más débiles. Entonces uno tiene que adaptar la apertura al estilo de uno, al estilo de juego. Si depende si tiene un juego muy pasivo o muy agresivo. Entonces todo eso va a influir al estilo de uno. Uno tiene que buscar las aperturas que se adapten más al estilo de cada quien. Eso es sumamente importante también. Entonces manejando todo eso va a ir mejorando también nuestro estilo de juego. Entonces hay que escoger las aperturas que nosotros creamos, que de acuerdo a nuestro juego se adapten. Si uno no tiene mucha experiencia, busca aperturas cerradas, donde vas a arriesgar menos, donde tu estructura va a quedar más sólida. Si eres una persona que eres más agresiva, entonces vas a buscar los gambitos, como el gambito de rey, gambito de dama. Yo siempre pongo esos dos ejemplos, que son los más... Por lo menos el gambito de rey ya no se usa mucho, pero es un gambito demasiado agresivo. Entonces, para usar ese gambito hay que tener mucha habilidad para ese estilo de juego, porque es muy agresivo. Entonces, cuando se juega con negras, hay gente que usa la defensa francesa, la carocán, otros usan la siciliana. Cuando se usa la siciliana es porque tiene un estilo más agresivo. Entonces, todo va dependiendo del estilo que uno tenga. Entonces, aquí les puse ese ejemplo y le doy una pequeña explicación estratégica para que vean cómo se puede ir avanzando. Aquí les dejo entonces este videito, espero que les haya gustado y les sirva de algo y que todo el que se meta al canal lo pueda ver y vea la posición. ¿Qué es lo que hay que estudiar? La posición en el tablero. Claro, lo que uno dice también es importante, pero la posición y usar el razonamiento, que es la base de este deporte. Razonamiento, razonar, pensar. En un maratón se corre, hay que esfuerzo físico. Aquí el esfuerzo mental, que también es un esfuerzo físico, pero es mental. Hay que sentarse en un sitio tranquilo, donde no haya bulla, y analizar y pensar. Hay gente que le pone a su video música, yo no le pongo música a mi video, porque yo aprendí que esto hay que jugarlo en un sitio callado, a menos que sea en la calle, que ya ese es otro tipo de ajedrez, que sea el ajedrez callejero, donde uno bromea con los amigos y todo. Pero cuando uno está en un torneo, todo es callado. ¿Por qué?